Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por esto a mí. Muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Un grandísimo placer estar con ustedes en nuestro programa El Mundo Actual. Aquí estamos de nuevo con ustedes en este mes de julio. Hoy que estamos 8 de julio. Ya en la última parte de este año 2014, hasta la última parte. Bien, un saludo muy especial para toda nuestra audiencia en Nicaragua. No olvidemos que este pasado 5 de julio estuve en Managua en un evento trascendental, en un seminario para 860 personas en el Hotel Holiday Inn. Extraordinario el evento, la manifestación del Señor, las almas que se salvaron, y en especial para toda nuestra audiencia que llegó en ese día especial. Llegaron de todo, desde abogados, doctores, pastores, líderes. Fue una bendición tremenda. En especial un saludo pero muy especial para todo el comité organizador que estuvo detrás de este evento y que organizó en un tiempo récord, en solamente 10 días organizaron el evento en Managua, Nicaragua. Un agradecimiento especial para este comité organizador liderado por el doctor Leandro Páramo y una serie de profesionales o profesionistas, como se le dice en México, que son miembros de este comité organizador, que por cierto está a la disposición. Cualquier información, pastor o misionero de los Estados Unidos que nos está escuchando y quiere visitar Managua, Nicaragua, y quiere estar en contacto con los verdaderos pastores, con los pastores que no están practicando o que no están dentro del movimiento neopentecostalismo. Este comité, compuesto por profesionistas, abogados, médicos, pastores y todo, está para ayudar a todos los pastores que quieran ir desde los Estados Unidos o de otro país o de Europa. Solo contacten a nuestra oficina y con gusto les damos el contacto para que ustedes puedan llegar. E inclusive si tienen caravanas médicas de medicina, este comité tiene doctores que trabajan exclusivamente dando consulta médica gratis. A veces necesitan tener medicinas. Es que si desean mayor información, llamen a nuestra oficina, nuestra oficina de Bolaines Ministry. Con gusto le daremos la información. Bien, también un saludo muy especial para nuestros queridísimos hermanos de Tennessee. Atención, hermanos de Tennessee. Este viernes, sábado y domingo, este fin de semana, es decir, partiendo de este próximo viernes, estaremos en la ciudad de Nashville, Tennessee. Ahí vamos a estar en la iglesia El Gran Yo Soy y su pastor Marvin Padilla. Si desea mayor información, llame al 615-578-3526. Y si no, también vayan a nuestra página web bolaines.org. Después de casi 9 años, regresamos a Nashville, Tennessee. Allí vamos a estar. Así es que todos los que viven en los alrededores y los estados aledaños a Tennessee, se recuerde, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, Nashville, ahí vamos a estar. Así es que será un placer y vamos a estar compartiendo la santa y bendita palabra del Señor. Pero ahora, prepárense, porque vamos con el mensaje este día especial. Y agárrense un poco de las sillas, porque el tema es un tema muy importantísimo. Muy pocos predicadores lo quieren tocar, no porque no están de acuerdo, sino porque dicen ellos no quieren tocar controversia. Pues vamos por ahí, vamos rápidamente a prepararnos con el tema que vamos a tocar. Y agárrense, prepárense con la palabra y todo. La mujer en el ministerio, ese es el tema que vamos a tocar a continuación. Leemos la santa y bendita palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 12. Dice: no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El versículo 13 y 15 dice: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santificación y modestia. Es
la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que bendiga de una manera muy especial a nuestra audiencia en esta mañana, Señor, en este 8 de julio. Amén y amén. ¿Puede la mujer ejercer el ministerio? ¿Cuál ha sido el papel de la mujer a lo largo de la historia? No solamente del pueblo de Israel, sino a lo largo de la historia de la iglesia. Está en lo correcto en que algunas iglesias, las cuales vamos a respetar sus propias decisiones en ellos, de acuerdo a sus gobiernos disciplinarios, gobierno de interpretación o lo que ellos tengan, vamos a respetar. Pero ¿deben realmente suprimirse el liderazgo o la bendición o el vaso usado por el Espíritu Santo de una mujer? Vamos a analizar, porque definitivamente esto es muy importante. Algunos dicen que el ministerio de la mujer es un ministerio de doble filo, porque la mujer, al ser un vaso más frágil, puede ser usado de una manera preciosa y extraordinaria por el Señor Jesucristo, en este caso el Espíritu Santo, como también, si no está muy consagrada, puede ser utilizada por el espíritu de Jezabel y por lo tanto puede traer catástrofes espirituales para una iglesia o una entidad religiosa. De ahí que los expertos dicen que puede ser un arma de doble filo. Analizaremos desde el punto de vista antiguo testamentario y nos detendremos en su momento también a analizarlo desde el punto de vista del Nuevo Testamento, y analizaremos un poco el por qué el tremendo apóstol Pablo hace esta declaración en una de las iglesias impactantes de esa época, como era la iglesia de los Efesios. Ahora en el mes de abril estuvimos allí en Éfeso con un grupo de personas. Es una iglesia donde hay tremendas enseñanzas profundas, las del apóstol San Pablo. Y algunas, como dijo el apóstol Pedro, si no se tiene mucho cuidado en cuanto a la hermenéutica, a la interpretación, se pueden cometer graves errores por no y de investigar el contenido o las declaraciones que hiciera el apóstol San Pablo para una iglesia que, cuando estuve con el grupo de peregrinos, expliqué que era la iglesia más intelectual de todas las iglesias que había fundado el apóstol San Pablo, una iglesia que estaba llena de personas preparadísimas, mayormente mucha gente filósofa y vinculada hacia la filosofía, hacia las literaturas, hacia la educación. De ahí que las cartas de Pablo son consideradas las más profundas, las dedicadas a la iglesia de Éfeso. Así es que esa es la razón. Entonces vamos a tocar por qué Pablo toca, por qué escribe esta carta, y si la mujer debe o no debe de ejercer el ministerio en todas las áreas, no solamente ministerio evangelístico, sino ministerio pastoral. ¿Qué quiere decir cuando será cabeza y no cola? ¿A qué se refiere la Biblia en este aspecto? Porque este es el asunto a veces un poco polémico que se trata en las iglesias, sobre todo en aquellas iglesias donde tienen eminentemente prohibición total o absoluta sobre la participación de la mujer en los ministerios ya específicos del Señor en cuanto a la salvación de las almas y ejercer todas las áreas ministeriales en este aspecto, o algunas áreas ministeriales. Algunos piensan que la única posición que la mujer no puede tener en los 5 ministerios es el ministerio apostólico, por cuanto el ministerio apostólico definitivamente solo fue para 12 apóstoles. En tal caso, los expertos dicen que no solo la mujer, sino también el hombre hoy en día no puede ejercer el ministerio apostólico en cuanto a jerarquía. Eso ya lo hemos tocado en el pasado, así es que no lo vamos a discutir. Eso indiscutiblemente los expertos dicen que ni hombre ni mujer, es decir, que ningún hombre puede utilizar el título de apóstol en aspecto de jerarquía hoy en día, como tampoco ninguna mujer, pero sí se puede ejercer el significado en ese aspecto, sí, de lo que significa el ministerio apostólico, que es el ministerio de misionero, enviado. Sí, hoy en día en la historia conocemos, sobre todo en la historia de Estados Unidos,
a múltiples de hombres y de mujeres que dedicaron su vida hasta la muerte siendo misioneros en múltiples países del mundo, especialmente América Latina. Los latinoamericanos recordarán a esas gringuitas, como dicen los mexicanos, esas güeritas, esas ancianas de ojos azules que fueron para predicar el evangelio en América Latina y allí murieron, nunca regresaron a sus lugares de origen. Ese fue un ministerio apostólico en ella en cuanto a la obra misionera. Recuerde que apóstol quiere decir enviado. Y como dijimos, en aspecto de jerarquía, ese ya no existe. Eso lo hemos aclarado en otras ocasiones. Pero sí el ministerio en cuanto a misionero. Eso sí, ellos están enviados a ser misioneros y misioneras. Así es que vamos a analizar desde múltiples puntos de vista todos estos aspectos. Pero primero entonces vamos a analizar qué es lo que dicen los historiadores en las Sagradas Escrituras, los expertos. Por ejemplo, vamos a analizar qué es lo que dice el diccionario de la Biblia en cuanto al papel de la mujer en el liderazgo religioso. Dice en Israel dice, Dios no ordenó sacerdotisa. Una mujer no podía en ningún caso llegar a ser sacerdote debido a que a su ciclo menstrual, es decir, lo cual lo hacía impuro. El ministerio sacerdotal estaba restringido únicamente a varones y exclusivamente a los descendientes de Aarón, debido a que el sacerdote tenía una serie de prohibiciones en cuanto a mantener su pureza. Por ejemplo, los que eran llamados al sacerdocio arónico, por ejemplo, no podían asistir al sepelio, al velorio de ninguna persona, inclusive aún de sus propios seres queridos. Si él lo hacía, tenía que ser tenía que ser aislado en el aspecto de que no podía, definitivamente no podía participar en esos actos debido a la situación que se menciona de que él debía de estar completamente purificado. En cambio, la mujer, por su problema de menstruación mensual, esa era la única parte que no se le permitía participar en el aspecto sacerdotal por los sacrificios, por lo que tenía que estar constantemente entrando al lugar santísimo. Eso fue en el templo, en el Antiguo Testamento. Pero sigamos leyendo lo que dice aquí un poco más esta información importante que estamos analizando aquí en esta mañana en el diccionario bíblico. Decía, por cuanto no se le permitía por su condición de impureza, dice, estaba restringido solamente a los descendientes de Aarón. La mujer podía desempeñar otras tareas rituales que sí se le permitía en el templo. También participaba en otras formas del ministerio y adoración pública. Es decir, lo único que ella no podía hacer era por su condición, para evitar la condición de la mujer, era participar en el asunto de ofrecer sacrificios, los rituales en el templo. Pero sigamos viendo algunos de los papeles importantísimos que sí jugó la mujer desde el Antiguo Testamento. En otras dice, se utilizaba el ministerio de profetisa que se menciona en el Antiguo Testamento, incluyendo a María, que es una de las que se menciona, el papel de María, la hermana de Moisés, que ejerció el ministerio de profetisa. También Débora, la famosa profetisa Débora, y que también tuvo un liderazgo político dentro del pueblo de Israel. En Jueces capítulo 4:4 encontramos que ella no solo ejerció liderazgo religioso en su momento político, sino también fue una profetisa dentro del pueblo de Israel. Es muy importante que eso entiendan en el aspecto a qué punto se debe de aplicar la palabra serás cabeza y no cola, que generalmente se le aplica en el aspecto varonil directamente a la mujer y que no se aplica en el aspecto espiritual directamente. Dice, por ejemplo, también la esposa del profeta Isaías 8:3, era profetisa.
Es decir, que hay un papel relevante, importantísimo, y hay múltiples de mujeres que ejercían inclusive este testamento. En el caso de rey Osías, una mujer ahí ejercía tanto poder que le iban a llevar las escrituras y pedían la consulta de ella, de Hulda. Recuerda usted que también está registrado ese ministerio al estilo de Débora, donde se le iba a consultar en cuanto a las interpretaciones. Es decir, daba a entender, según los expertos, que ejercía el ministerio de enseñanza, de maestra en ese aspecto. Bueno, si eso es así, vamos a analizar entonces algunos aspectos, porque hoy en día también existen múltiples de mujeres que ejercen un ministerio precioso en múltiples de áreas. Tenemos mujeres ejerciendo el ministerio pastoral. Tenemos mujeres verdaderas que utilizan el ministerio de profetisas en algunas iglesias. Debe de aclararse que el papel de la profetisa hoy en día de la mujer, igual que el del profeta, ya no es como en el Antiguo Testamento, donde el profeta ejercía un ministerio de control absoluta y era la voz absoluta directa de Dios. Esto porque en aquella época ya no existía todavía las Sagradas Escrituras. Recuerden que las Sagradas Escrituras es hasta que se termine el Nuevo Testamento en su totalidad. Así es que no había palabra escrita. Ahora, hoy en día, ya existe una Biblia y el canon está sellado. Así es que el ministerio del profeta, como el ministerio de profetisa en aspecto de jerarquía, ya no existe. Lo que existe es el don ministerial, el del profeta, existe en el aspecto, en el rango nada más de pregonar, anunciar la palabra de Dios, en especial de los acontecimientos del fin del mundo y la exhortación profunda. Pero ya en Nueva Revelación ya no ejerce ningún hombre ese ministerio. Igual la mujer hoy en día puede ser usada en el ministerio de la profecía directamente dentro de una iglesia, pero ya no en el aspecto de jerarquía como lo fue Débora. Esto por cuanto el canon está sellado, pero sí puede ser usada por el Espíritu Santo para llevar un mensaje, como ya lo hemos tocado, y tenemos un tema que se llama 3 armas que pueden destruir una iglesia, donde hablamos en profundidad sobre esa parte de los dones del Espíritu Santo. Ahora, ¿puede sí entonces la mujer ejercer el ministerio, los otros ministerios? Definitivamente, en la Biblia no existe, inclusive como lo vamos a analizar en el Nuevo Testamento, no existe ninguna restricción a excepción del ministerio apostólico en jerarquía y el ministerio profeta en jerarquía, que no solamente está la provisión para el hombre, sino también para la mujer en el aspecto de jerarquía. A excepción de eso, ¿puede realmente la mujer ejercer los otros ministerios? Es decir, el ministerio pastoral, el ministerio evangelístico, el ministerio de la enseñanza. ¿Debe, puede o no puede? ¿Qué es lo que significa? Serás cabeza y no cola. Ese es un pasaje que lo encontramos en el Antiguo Testamento y que en algún momento Pablo ejerció. Los expertos consideran que aquí no está hablando en el término espiritual, sino en el término conyugal. En el matrimonio, el esposo es la cabeza y en ningún momento la mujer debe de dominar el control del matrimonio en cuanto a la autoridad varonil. En ese aspecto es específicamente claro el Señor. Y es clarísimo el apóstol San Pablo en el aspecto varonil, en el aspecto matrimonial, en el aspecto de hogar. Eso es indiscutible. No, ahí no se discute, no hay interpretaciones, ahí más que entender la orden específica del Señor. En cuanto al matrimonio, el hombre debe de ejercer la autoridad varonil en todos los entornos. No se ve muy bien espiritualmente hablando que la mujer tome el control de la autoridad varonil y que el hombre en este caso tome controles de la mujer. Debe de ser el hombre el líder, el sacerdote de su casa, el hombre que lidera las acciones
y todos los deberes masculinos directamente. Y la mujer debe de ejercer su trabajo en el hogar como mujer en el aspecto femenino y todas las acciones que implican dentro que va desde tener hijos, criar, enseñar a sus hijos, es parte de la responsabilidad en el aspecto, volvemos a insistir, en el aspecto de matrimonio, en el aspecto masculino, femenino de un hogar, la formación de un hogar. Ahora, ejerce esta situación en el término espiritual, es decir, llano, que tiene que ver en relación a lo eclesiástico. ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué hablaron los expertos acerca de esto? Primero vamos a analizar lo que dice el comentario de la Biblia Plenitud. Vamos a ver qué es lo que ellos escribieron en este aspecto, pero antes mejor déjeme ver y después vamos a analizar lo que dice la Plenitud. Por ejemplo, dice que positivamente Pablo exhorta a la mujer al discipulado y a mantener una conducta que no desacredite a la iglesia. La provisión del versículo 12 se refiere a la autoridad que incumbe al maestro apostólico en la iglesia, que estamos hablando, no ejercer el ministerio. Eso es lo que estaba diciendo, eso solamente fue dado a los apóstoles, la autoridad de crear ese fundamento que ya fue puesto, que es Cristo Jesús. Otros expertos están hablando también en cuanto a la situación de la iglesia de los Éfesos. Es que muchas de estas mujeres que estaban tomando liderazgo eran mujeres que estaban recién convertidas y todavía no tenían el conocimiento profundo y teológico para poder ejercer un dominio de enseñanza ministerial dentro de la iglesia. En tal caso, Pablo les recomienda que primero, recuerde que en aquel entonces la enseñanza se dedicaba a lo que se conoce hoy en la comunidad judía como la yeshiva. No existían como hoy en día los institutos bíblicos, sino que se replegaban a grupos de enseñanza, generalmente las mujeres lideradas en sus casas para aprender todo desde primeramente la responsabilidad como esposa en su hogar, porque no podía ejercer enseñanza si ellas mismas no eran sujetas en su hogar, hasta llegar a aprender todo lo que era del ministerio y su experiencia. El problema, dicen los expertos, que se estaba dando en la iglesia de los Éfesos era precisamente que muchas de estas mujeres que estaban ejerciendo o que reclamaban ejercer liderazgo dentro de la iglesia de Éfeso eran recién convertidas, aunque si bien es cierto eran mujeres destacadas, no tenían el conocimiento profundo teológico como para poder enseñar. Pablo tenía tremendo temor que al no estar debidamente documentadas estas mujeres podrían, por su influencia, la capacidad impresionante que tiene la mujer de influenciar, podían influenciar con enseñanza que a la larga se diera el caso de la Jezabel. Ese había sido el mismo caso en una iglesia cercana a Éfeso, conocida como Tiatira, que habían puesto a una mujer que había sido una sacerdotisa pagana, de ahí de Tiatira, y era una mujer famosa, donde acudía todo el pueblo de Tiatira. Acudía donde esta mujer, incluyendo los hombres más influyentes de la ciudad, acudían a esta profetisa o a esa sacerdotisa pagana de Tiatira. Cuando esta mujer se convirtió y llegó a la iglesia ante el poder de influencia y de fama que ella tenía y la debilidad de los hombres a tratar de querer saber a través de una mujer qué es lo que le dicen de las cosas profundas o del futuro. Entonces, al convertirse esta mujer en Tiatira, dicen que rápidamente, sin haber tenido un conocimiento teológico profundo del Señor, la pusieron al frente a liderar, y rápidamente esta mujer desplegó al pastor de Tiatira y ella tomó el dominio, control total. Y al no tener el conocimiento teológico, sino más bien ella traía un conocimiento del mundo de las tinieblas, porque ella en cierta forma practicaba la adivinación, el mundo de lo que conocimos brujería. Cuando una mujer ha practicado en el mundo las ciencias ocultas, se debe de tener
profundo, pero profundo cuidado en no ponerla de inmediato al púlpito, porque esta mujer puede, oiga bien, puede agarrar las cosas de ese mundo espiritual que en algunos momentos se parecen un poco a las cosas del Señor, y ella puede influenciar con las cosas del ocultismo, haciéndolas pasar como que si fueran del Espíritu Santo, que fue el caso que sucedió con con esa mujer que se dio en la iglesia de Tiatira. Esto fue grave error de los líderes de la iglesia, impactado por la fama, el poder de esta mujer cuando se convirtió. La pusieron de inmediato en el liderazgo y las consecuencias fueron catastróficas para la iglesia de Tiatira. Ese mismo problema quería evitar el apóstol San Pablo en la iglesia de Éfeso en cuanto a las mujeres dinámicas que estaban recién convertidas, y por ser muy inteligentes, ellas rápidamente querían escalar, ejerciendo control total, absoluto de la iglesia de Éfeso. A eso Pablo les dice, no, esto todavía no lo permito, van a entender. No es que Pablo, como vamos a ver en otros pasajes, estaba en contra de la participación de la mujer, pero lo que Pablo, como se debe de hacer, también le dice a Timoteo, que no ponga ninguna persona recién convertida, y en este caso varón también, porque no sea que se envanezca creyendo que como él tiene conocimiento mundanal de las cosas que él hace en el mundo, cree que puede utilizar esas influencias o esos conocimientos mundanales y mezclarlos con el cristianismo, y en tal caso viene a meter severas y terroríficas herejías, como las tenemos hoy en día, de clara información de muchos pastores que nunca se prepararon o nunca recibieron conocimiento, o otros sencillamente mezclaron lo santo con lo profano, se envanecieron y cayeron en atrocidades de enseñanza. Ese mismo temor tenía Pablo en su carta escribiéndole a Timoteo con estas mujeres. Debían de estas mujeres primeramente aprender a la sujeción. Recuerde que muchas de estas mujeres convertidas en Éfeso, que era un puerto, una ciudad portuaria, muchas de estas mujeres, en la carta de los Corintios, Pablo menciona que muchas de estas mujeres en este tiempo eran una vida extremadamente liberal. Otras habían venido de la iglesia judía y eran todo lo contrario, eran extremadamente, estrictamente cerradas. Entonces, en la iglesia estas mujeres encontraron como esa libertad que se les había suprimido espiritualmente. De manera que Pablo dice que tanto las que eran judías como las que venían de un mundo ultraliberal deberían primero de someterse a sus hogares, encerrarse, o no encerrarse, sino aprender lo que es la vida de la sujeción en cuanto a su hogar, en cuanto a su matrimonio, en cuanto a la cabeza, en cuanto a los deberes de mujer, igual que al hombre se le recomienda también que si ningún hombre no tiene control sobre su propio hogar, tampoco debería de ejercer el ministerio, porque ¿cómo puede hablar, enseñar en el púlpito si primero él no controla a su familia? De la misma manera con que Pablo le dice a Timoteo que el hombre debe de saber primeramente manejar su casa, de la misma manera es la misma enseñanza a la mujer, que primero debe de aprender las cosas, las obligaciones que indica de una formación de un hogar, aprender a la sujeción dentro de su hogar. No puede enseñar sujeción en la iglesia si ella misma en el aspecto matrimonial nunca aprendió sujeción en su propia casa. Interesante, pero sigamos un poco más de lo que dicen los comentaristas. En este caso, el Nuevo Comentario de la Biblia dice, se refiere a la autoridad que incumbe al maestro apostólico en la iglesia. No prohíbe a las mujeres educar, proclamar la verdad o exhortar. Véanse, por ejemplo, múltiples de pasajes que menciona el apóstol Pablo. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí la palabra del Espíritu Santo no está limitando solamente al hombre en términos masculinos el ejercicio del ministerio, sino que el Espíritu Santo abre la puerta para utilizar no solamente a hombres y mujeres, sino aún jóvenes que se entregan de corazón y pasión al Señor. Están listos para ser usados en estos últimos días a través del poder del Espíritu Santo. Estábamos hablando Hechos 2:17, pero dice también aquí en Hechos 8:26 al 21, dice, y comenzó pues a hablar
con valentía en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Aquí estamos viendo el caso de Priscila y Aquila, un matrimonio que ejerció un tremendo papel importantísimo en la iglesia del libro de los Hechos. Tanto en la manera en que da a entender contundentemente aquí el escritor, muestra que tanto Priscila, esta mujer que tenía un don tremendo de enseñanza profunda y conocimiento en el Señor junto con su esposo Aquila, dice que ellos ejercieron el ministerio, da a entender aquí de la enseñanza, como se proclama en múltiples de pasajes del libro de los Hechos, y donde ellos sobre todo enseñaron, sentaron a este impresionante predicador, filósofo, que más tarde fue un tremendo predicador, el gran filósofo Apolo. Ellos dice, cuando lo escucharon hablar a Apolo, se dieron cuenta que estaba cometiendo muchos errores, tal vez teológicos. Y entonces, en aquel momento ellos dice que agarraron en una forma de discipulado a Apolo y lo entrenaron, lo prepararon, lo condicionaron para el ministerio. Precioso esa parte, esa historia. Le recomiendo que estudie fuertemente esto y participe. Dice, también habla del ministerio de Felipe. Dice, tenía 4 hijas doncellas que ejercían el ministerio de profetisas dentro del ministerio de Felipe. Ahí vemos una vez más la participación, en este caso, de jóvenes doncellas. Lo que indica entonces que sí puede, pero vamos a ir participando, vamos a ir entrando punto por punto, tocando punto por punto más el asunto de la mujer en el ministerio. Vamos a prepararnos para ir a una pausa. No obstante, acordarle a los hermanos de Nashville, Tennessee, que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, estaremos con ustedes. Vamos rápidamente a una pausa y continuamos con la mujer en el ministerio. Hombres de valor, canta el cantante de origen hondureño Renán Caría. Yo diría también, y mujeres de valor, porque no podemos cerrar nuestros ojos a la historia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y a lo largo de estos 2000 años, en especial el siglo XX y este siglo XXI. Si bien es cierto, tenemos feísimas y horribles historias desde la malvada Jezabel, como la tenemos también en estos últimos 13 años, el espíritu de Jezabel a través de este movimiento herético, altamente herético, el movimiento de los encuentristas, que se originó en Colombia, dentro de la parte evangélica. Ya sabemos que esto viene del catolicismo romano, y que hoy en día, aunque le han cambiado los nombres, sigue haciendo daño terrorífico, espantoso y diabólico en múltiples de iglesias evangélicas. Aunque le hayan cambiado el nombre, sigue siendo la misma serpiente. Y el espíritu que se mueve dentro de los encuentristas es el espíritu malévolo de Jezabel. Pero quitando ese aspecto, el aspecto negativo de Jezabel, no podemos negar que a lo largo de la historia la mujer ha jugado un papel importantísimo en las áreas ministeriales. A excepción del templo, por la cuestión de su condición de mujer en su periodo, era lo único que no podía ejercer el sacerdocio en aquel entonces. Hoy no existe el templo en Israel. Sin embargo, en todo el periodo posterior de Israel, hubieron mujeres que ocuparon puestos importantísimos y relevantes en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, tenemos el caso, decía, de la mujer de esta profetisa hebrea llamada Hulda, mujer de Salún. Sirvió efectivamente en el ministerio en los días del rey Josías. Cuando se halló en el templo el libro de la ley, los líderes religiosos acudieron a ella para preguntarle lo que Dios quería que la nación hiciera. La nación entera, incluyendo el rey Josías,
trataron de obedecer sus instrucciones al detalle, porque estaban seguros de que Dios había hablado por medio de ella. Por favor, vayan, verifiquen la veracidad de toda esta historia en Segunda de Reyes, capítulo 22, del versículo 11 al 23 al 25. Lo que efectivamente está hablando de ese papel importante. Pero también hay otras mujeres en el Antiguo Testamento que se destacaron. Como dijimos al comienzo, María, la hermana de Moisés, jugó un papel importantísimo en el aspecto de la historia del pueblo de Israel, en momentos trascendentales. Fue profetisa, aparte de otras cosas que ejerció en la historia misma de Moisés. Fue la niña misma que siguió al niño que iba en aquel pesebre cuando iba en el río Nilo. Débora, quien ya mencionamos, también fue una mujer que ejerció liderazgo político de Israel y un liderazgo religioso de entre la nación judía también. La esposa de Isaías fue otra mujer que se menciona en la Biblia que era profetisa, aunque Isaías también fue considerado sacerdote y profeta. Debo declarar que en ningún momento está diciendo aquí la Biblia la enorme calentura que se está dando hoy en día de los famosos pseudos pastores que se están dando el título de apóstol, cuando ya dijimos que no existe ese ministerio en términos jerárquicos. Y como ellos están soñando en jerarquía, se dan el título de apóstol y automáticamente a su mujer le dan el título de profetisa. Definitivamente, ya lo aclaré al comienzo, ambos ministerios en jerarquía ya no existen. Y el de profetisa no necesariamente tiene que ser la esposa del pastor. Puede ser también cualquier hermana, ya sea joven o hermana madura dentro de la iglesia, puede ser usada por el Espíritu Santo hoy el día en el aspecto de la profecía. En el Nuevo Testamento se informa que Ana y las hijas de Felipe eran profetisas, pero no sabemos casi nada más en cuanto a sus vidas o sus mensajes. Algunas mujeres usaron el talento musical y otras utilizaban el talento de la danza, como el caso de Miriam, recuerde usted. Pablo menciona también, por ejemplo, menciona el caso en Jueces, de 3 hijas que servían en la música, según Crónicas 2, 25:5. En la iglesia de Cencrea había una diaconisa llamada Febe, de quien Pablo dijo que ella ayudaba a muchos y a él mismo. Romanos 16, 1, 2. En la carta a Timoteo, Pablo escribió el caso que ya hemos mencionado y las razones que pudieron haber dado a causa de la influencia de muchas mujeres importantes o influyentes o bien preparadas o famosas que se habían convertido en Éfeso y que todavía no estaban aptas para ejercer el ministerio. Más bien, ante su vida que ellas llevaban, deberían primeramente de comenzar a aprender dentro de sus hogares, debidamente ya explicado en la parte atrás de este programa. Entre otras mujeres líderes de la iglesia primitiva se encontraba el caso de Priscila, que he mencionado, quien explicó a Apolos más exactamente el camino de Dios. Hechos 18, 24, 26. Evodías y Sintique eran 2 líderes espirituales en Filipe. Pablo dijo, estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Filipense, capítulo 4, interesante. Aquí Pablo está hablando de ese ministerio lindo. Dice, asimismo, te ruego también a ti que, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, en Clemente también y en los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué lindo. Aquí Pablo está hablando, reconociendo ese ministerio importantísimo que tuvieron las mujeres en el ministerio del libro de los Hechos, la iglesia primitiva, aún en el ministerio del apóstol San Pablo. Así que parece que estaban haciendo una obra similar a la que realizaba él mismo, el apóstol Pablo. Así es que es muy interesante, dice
habla una historia interesante que dice del judaísmo. Nótese esta historia que se habla, una antigua historia del judaísmo para demostrar la importancia del papel de la mujer. Dice, una antigua historia demuestra cuán importante es la mujer en Israel. La historia dice que una vez un hombre fiel se casó con una mujer piadosa y no tenían hijos. Así que con el tiempo acordaron divorciarse. El esposo entonces se casó con una mujer impía y ella lo corrompió. La mujer piadosa se casó con un hombre impía y ella lo convirtió. La moraleja de la historia es que la mujer pone el tono o tiene el poder de influencia. Están diciendo los expertos. Es decir, que la mujer puede tener, como dije al comienzo, puede ser un arma de dos filos. Puede ser de una manera catastrófico espiritualmente hablando. Pero si esta mujer está debidamente convertida y debidamente documentada y enseñada en la Biblia, entonces esta mujer en las manos del Señor puede ser un potencial impresionante directamente y puede ser usada por el Señor, como estas mujeres tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hoy en día también tenemos de esto y quiero dejarlo más bien para la parte final. Hay múltiples más de pasajes donde la Biblia habla de esto. El hecho de que Pablo utilizara el caso de Adán, que no fue engañado primero, sino la mujer. Pablo hace el hincapié a Timoteo, a la iglesia de Éfeso. El hincapié, el por qué la mujer debe de aprender primeramente a ser enseñada. Igual que el hombre, para quien entrar al ministerio, debe primeramente someterse a un discipulado. Con mucha más razón, precisamente porque la mujer es vaso frágil, Pablo recomienda profundamente de que no ejerza autoridad ni enseñe, ni que se le permita enseñar a estas mujeres sin que antes ellas se sometan directamente a un exhaustivo, a un profundo discipulado de enseñanza, tanto desde la autoridad hogareña, porque insistimos, lo que una vez le escribe también Pablo a Tito y a Timoteo, de que nadie puede ejercer el ministerio si primero no domina su hogar. Si el hogar de algún ministro es un desastre, entonces este es un problema muy serio y debería de sentarse y hablar con la familia. Pablo dice que primeramente para evitar algunos ministros que ya están en el ministerio, que son buenos hombres, pero que no supieron manejar su hogar, para evitar esos malos testimonios, el Pablo recomienda que debe de enseñarse primero a los ministros, hombres y mujeres, primeramente a ejercer control de sus hogares, es decir, a hacer hasta lo posible a lo que es sus hogares, es decir, sus hijos, a que ellos primeramente aprendan a sujeción en el Señor, el conocimiento de Cristo, y también enseña a la mujer a tener cuidado de no ser la cabeza en su hogar, sino ser la mujer de ayuda idónea en su esposo, para que no vaya a dar una mala enseñanza, un mal ejemplo en la iglesia, de que solamente quiere tener control total sobre todos los hombres en una forma en que puede violentar lo establecido por Dios en cuestión del hogar, en ese aspecto, y evitar desatar un espíritu de lo que se conoce como espíritu de lesbianismo. Es decir, Dios prohíbe la masculinización de la mujer dentro del altar. Es decir, que la mujer tome no solamente el control pastoral, sino también que su esposo se convierta en el papel de mujer cuando es hombre. A eso es la enseñanza que está hablando el apóstol San Pablo, y hace esa recomendación importantísima en cuanto a las enseñanzas. Pero veamos a ver un poquito qué es lo que dice también el comentario de la Biblia Plenitud. Positivamente, Pablo exhorta a las mujeres al discipulado y a mantener una conducta que no desacredite la iglesia. La provisión del versículo 12 se refiere a una autoridad que incumbe directamente a lo apostólico, decía el comentario. Así es que definitivamente no podemos rezagar
no podemos suprimir el ministerio de una mujer directamente en cuanto a ese don que alguno les ha dado a ella. El Espíritu Santo no hace diferencia de hombre o de mujer e inclusive de edad. Aunque sin lugar a duda, eso no quiere decir de que nosotros debemos de poner a un niño directamente en el altar, en el púlpito, porque aludiendo que el Espíritu Santo lo puede utilizar. No dudamos, pero en cuanto a la enseñanza, Pablo recomienda que todos deben de aprender primero, que todos deben de ser instruidos, al igual que no dudábamos que Apolo era un prominente hombre preparadísimo, intelectual, un judío intelectual, preparadísimo, un elemento que lo ganó el apóstol San Pablo en un debate en la gran biblioteca de Éfeso. Con todo y eso, Apolo, con todo el conocimiento que tenía secular, eso no lo facultaba para ser un maestro de las Sagradas Escrituras. Tenía que someterse a aprender, y en este caso se sometió a un matrimonio que ejerció la enseñanza profunda, lo que conocemos hoy en día un instituto bíblico, para que Apolo ejerciera con eficacia el ministerio. Hoy en día tenemos múltiples de mujeres a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, en especial el siglo XX, que fueron tremendamente usadas estas mujeres, no solamente en la docencia de los institutos bíblicos, que ayudaron a formar múltiples de ministros, de evangelistas y de pastores, sino que también tenemos conocimiento a la historia del siglo XX y este siglo XXI de mujeres que han ejercido el ministerio pastoral de una forma preciosa y en una forma honesta y una forma ordenada, sin ni siquiera haberse desequilibrado en falsas doctrinas. No solamente si hablamos de falsa doctrina, hemos visto una multitud de pastores que se han ido tras los apóstatas y tras las enseñanzas apóstatas y de idolatría, idolatrando a hombres. Igual también tenemos múltiples de mujeres que lamentablemente hoy en día han caído en las aberraciones de los encuentros y la idolatría a hombres. Así es que ha sido de igual, hombres y mujeres, pero también hemos tenido, así como hemos tenido tremendos siervos, tenemos tremendos siervos, tremendos pastores, tenemos tremendas mujeres de Dios ejerciendo el ministerio también. Algunas como evangelistas, otras como misioneras, otras como profetisas locales en sus iglesias y otras en el pastorado. No podemos, jamás nunca podemos minimizar la acción del Espíritu Santo, ni podemos menospreciar a la mujer en el ministerio, porque en el mismo Señor Jesucristo las mujeres jugaron un papel importantísimo en la vida pública del ministerio del Señor Jesucristo. Es más, fueron ellas las primeras en llevar la proclamación del grito de la resurrección del Señor Jesucristo. De manera que no podemos caer en ese error, ni podemos caer en una interpretación completamente aislada o sacarla de contexto como el caso del libro de los Éfesos, sino que tenemos que tener cuidado. Pero insisto, aún las mujeres que son pastoras y están casadas, que no son viudas, deberían, eso sí, 100% ellas en sus hogares, darle el lugar a su esposo. Pero en la iglesia, recuerden que el esposo no es el pastor, sino que es ella. Por lo tanto, espiritualmente es ella la que ejerce el ministerio. Porque algunas veces dicen, no, deje aunque sea pastora, es el esposo quien tiene que manejarlo. El problema es que si el esposo no es el que ha sido llamado, si él no se ha sometido, si él no se ha entregado totalmente al Señor para ser usado, ¿cómo la esposa, que es la que tiene el ministerio, va a poner una persona neófita, en este caso su esposo, como al frente de la iglesia? Eso podría ser un error garrafal. Por lo tanto, en ningún momento está quebrantando las leyes si al esta mujer ejercer su ministerio pastoral en la iglesia. Eso sí, ella puede enseñar que en su casa su esposo es la cabeza en aspecto de hogar, lo insisto de nuevo, pero que en aspecto ministerial ella es la pastora y ha sido entrenada. Y si alguno cree que ella no está haciendo el trabajo, entonces que le ore para ver si ellos pueden hacer mejor el trabajo
que el Señor ha depositado en esta mujer misionera, pastora, profetisa o maestra. Por favor, no limitemos al Espíritu Santo. Dejemos que el Señor sea quien use a un hombre, a una mujer o a un joven. Eso sí, quien quiera ejercer el ministerio, sométase primero a aprender, a educarse, en este caso un instituto bíblico o una facultad teológica. Entre más preparado teológicamente está, más usado o mejor usado va a ser por el Espíritu Santo. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga grande y poderosamente. Y si el Señor así lo permite, hasta el próximo martes. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.